Bueno, buen día. Yo soy Marianela Ripa, soy abogada, trabajo en este momento en la Subdirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que se encuadra en el marco de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Y bueno, desde que me recibí he trabajado todo lo que tiene que ver con niñez, he trabajado en la DINAF, en el área de residencias alternativas, donde funcionan todos los que son los hogares, el programa Familia Cuidadora, y antes de eso también he trabajado en algunas asociaciones de niñez en Guaymallén y en algunos otros barrios, ejerciendo como el patrocinio y representando algunas causas en lo que llamábamos el viejo sistema tutelar, antes a la sanción de la ley 26.061. En este curso lo que nos proponemos un poco es repensar la historia de la infancia, porque muchos damos por naturalizadas algunos planteos, o lo decimos, o hemos sido criados dentro de algunas ideas respecto a la infancia que se siguen reproduciendo y que también son muy cuestionadas de otros sectores que trabajan, estudian y acompañan el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, en la primera unidad que se trabaja tiene que ver con cómo se empieza a mirar a la infancia en un primer momento. En la Edad Media no había una mirada específica en relación a la edad de los niños y a qué les sucedía en ese tiempo natural que transitamos todos y qué particularidades tiene ese tiempo. Y cuando esto empieza a surgir, se empiezan a colar también algunas cuestiones relacionadas al control social. No se trata de la misma manera a los niños de familias empobrecidas que a aquellos niños que nacían en familias que tenían determinado poder adquisitivo. Y empiezan a surgir algunas cuestiones de control social respecto de los niños. Y esto se ha seguido reproduciendo aún en nuestros días, si bien tenemos algunos instrumentos internacionales que vamos a trabajar, que cuestionan estas matrices, los paradigmas generan esto, que veamos como natural aquello que es una construcción cultural. Entonces la propuesta de esta unidad, que tiene como una de las frases así de idea fuerzas, es la de debilitar las certidumbres que sostienen la historia, que podamos pensar desde dónde nosotros como operadores de justicia y del derecho pensamos a la infancia, desde dónde nos paramos, o sea, anticiparnos a aquello que nos va a salir como un pensamiento natural en algunas cuestiones, por ejemplo, de chicos que están en situación de calle, cómo entendemos a las familias, cómo entendemos el rol del Estado en este sentido, que definitivamente ha cambiado, ha sido un rol que ha tenido que variar y que tiene que seguir variando. No es lo mismo pensar que los chicos que están en la calle o todos los chicos que son pobres seguramente van a ser delincuentes, cómo se para el Estado, desde dónde reproduce sistemas represivos cuando se piensa desde ese lugar, a pensar que los niños tienen derecho como ciudadanos a que sus derechos sean verdaderamente ejercidos aún en sus espacios familiares, que es necesario que el Estado tenga un rol de acompañar y apoyar a las familias para que puedan criar a sus hijos y no necesariamente separar a los chicos de estas familias que podrían funcionar como un elemento contaminante y reproductor de la delincuencia. Es una mirada bien diferente, que también se ve, por ejemplo, en la comunicación en relación a los chicos que hay en las escuelas, cómo el adultocentrismo sigue funcionando como un eje para bajar una línea educativa. Los chicos se tienen que portar de determinada manera y si no están así están como fuera de la norma o fuera de lo que está establecido por los adultos. Entonces, ¿cómo pensar si verdaderamente podemos incorporarnos a un nuevo paradigma, que es el de la protección integral? ¿Cómo los chicos pueden ejercer estos derechos a la participación de manera efectiva, aún en los ámbitos que ellos transitan, como puede ser la escuela? ¿Qué significa esto? Bueno, si acaso nos animamos a que sean los chicos los que generen sus propias normas de convivencia, los que generen las propias sanciones ante el incumplimiento de estas normas de convivencia, los que puedan pensar ellos mismos y expresar qué necesitan, desde correr en un recreo, educarse a través de otros mecanismos, y qué recepción puede haber de eso desde los adultos también, no creer que siempre va a ser el adulto el que tenga la palabra real y efectiva de lo que, y verdadera de lo que el niño necesita, sino poder tener una mirada en cuanto al término de derechos, y los derechos nos llevan a pensar que sea ese sujeto de derechos el que pueda hacer una primera apreciación de lo que necesita para sí mismo y para el ejercicio de su derecho. Bueno, tomar esa primera apreciación y ver cómo lo podemos efectivizar. Entonces es
una mirada bien diferente, la que va a haber desde la primera construcción de la infancia, la primera matriz que replica en nuestro país y en el mundo, porque la situación irregular, que es lo que vamos a trabajar ahora, que es este primer paradigma con el que se mira la niñez, se reitera en prácticamente todos los países del mundo, en todas las ideologías, comunistas, capitalistas, liberales, todas repiten un control respecto de la niñez muy similar, que tiene que ver con esto de retirar a los chicos de su familia para ser criados por el Estado desde determinadas pautas, entendiendo que algunas familias, sobre todo las familias pobres, contaminan o perjudican la crianza de los chicos. Y desde ahí se les vulnera el primer derecho, que es a la vida familiar, y con esto a la privacidad, a la intimidad y a otro montón de derechos. Este paradigma ha calado tan hondo en nuestras culturas que aún hoy sigue vigente. Entonces también un poco la propuesta de esta unidad es poder revisar cómo ese paradigma de la situación irregular, que es sobre el que vamos a detallar y a trabajar y a ver sus contenidos, sigue vigente en nuestras propias miradas, en nuestros propios pensamientos, cómo lo detectamos en los medios de comunicación, en los lugares por los que transitan los chicos, en la escuela, en la mirada en relación a lo público y a lo privado, cómo a los adultos les molesta hace unos años que se reunieran lo de las tribus urbanas, que los chicos se nuclearan a partir de determinados intereses, entonces se empezó a prohibir este tipo de reuniones. Entonces, ¿qué pasa con la vida pública y los jóvenes? ¿Qué pasa con la ocupación del espacio público por los jóvenes? ¿Hasta dónde habilitamos ese acceso? ¿Qué pasa si lo restringimos? ¿A dónde queremos que se reúnan? Si todos como jóvenes hemos tenido esta necesidad de asociarnos con los pares. Lo que pasa es que hoy, como adultos, esos pares o esos jóvenes que son pares entre sí nos molestan o no entendemos esta necesidad de nuclearse a partir de otros intereses diferentes a los que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Entonces la propuesta un poco tiene que ver con eso, con que nosotros podamos revisar nuestras propias miradas respecto de la infancia y nuestras diferentes miradas respecto de la infancia cuando son chicos de familias empobrecidas y que cuando son chicos de nuestras propias familias o nuestras propias lugares donde nos relacionamos como familia.